Okay. Vamos entonces a entrar a nuestro estudio bíblico, hermanos. Estamos todavía en el tema de la parábola del hacendado misericordioso. Allá en Mateo, en el capítulo 20, quiero también agradecer, hermanos, a la ayuda que siempre está dispuesto, tanto nuestro hermano David Soto, de podernos asistir, de podernos cubrir, ya se hace cuando no estemos o cuando en algunas cosas así no podamos estar aquí. Nuestro hermano David nos asiste, nos cubre, nos ayuda, y también a los demás hermanos, como también a nuestro hermano Fabián y a nuestro hermano Víctor. También muchas gracias, hermanos, por ayudarnos también. La semana antepasada, el domingo antepasado, a través de esta parábola estamos haciendo algunos, le llamamos símil, ¿okay? Un lenguaje figurado, que es de alguna manera comparaciones, ¿okay? Comparaciones que encontramos dentro de las parábolas también, en donde vemos aplicaciones, pero también enseñanzas que son prácticas para nuestra vida cristiana, con el fin también de apreciar, de estimar y mucho más de valorar lo que Dios, hermanos, ha hecho por nosotros y para nosotros. Y más aún todavía, no solamente es cuestión de apreciar, ¿okay?, lo bueno, lo maravilloso, lo excelso que es nuestro Dios para con nosotros, sino también que todas estas manifestaciones que Dios ha hecho en pro de nosotros, en favor de nosotros, esto también a todos nosotros nos compromete. No es una cuestión solamente de beneficiarnos, ciertamente nos beneficia. Si Dios, hermanos, no fuese bueno para con nosotros, si Dios no fuese justo, si Dios no fuese misericordioso para con nosotros, créalo que usted y yo no tuviéramos ni la más mínima oportunidad de alcanzar la salvación, ni de estar bien. Okay. Pero por eso el Señor, desde que nos introducimos en este tema en cuanto a las parábolas, vimos los propósitos que tienen estas parábolas. No solamente nos revela en cuanto a todos los misterios relacionados al plan de nuestro Dios, en cuanto a la salvación de nuestro Dios, en cuanto a los propósitos de nuestro Dios, para que de alguna manera también nosotros obremos conforme a ese propósito divino. Y seamos aún mucho más bendecidos por nuestro Dios, no solamente en esta vida, sino aún mayormente en la porvenir. Por eso la semana antepasada veíamos precisamente de que al terminar el jornal, la labor, ¿se acuerda que hablábamos? Que cuando llegó la noche, veíamos ahí en el capítulo 20, el versículo 8, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta el primero. Okay. A todos, hermanos, se les pagó. Pero decíamos, para que estos jornaleros, el recibir su salario, hermanos, su pago, era un alivio, era un beneficio, era una bendición prácticamente, con lo cual ellos podrían sobrevivir y subsistir, salir de la miseria. Nosotros, como obreros del Señor, hermanos, también al ser contratados por nuestro Dios, al entrar en ese pacto con el Señor, decíamos, salimos de la miseria. Y este pago, hermanos,
que vamos a recibir, en sí, hermanos, no es de los hombres. Cosa que muchas veces nosotros esperamos, que a veces nuestro trabajo, nuestra labor en el reino de nuestro Dios, hermanos, a veces queremos que se nos, de alguna manera, se nos reconozca, se nos valore, se nos aprecie, y hasta cierto punto, hablando en términos humanos, hasta cierto punto es bueno, y a veces uno, ¿cómo le podemos decir? Uno aspira a eso, desea eso, ¿no? De hecho, aún el Señor nos dice en su palabra, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, dice que reconozcamos a los que os presiden y sirven en el Señor. Okay. Mire, vaya conmigo ahí en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Reconocer, hermanos, implica el hecho de, ¿cómo le podría explicar esto? De apreciar y de valorar, ¿ok? En el sentido de hacer un reconocimiento implica el hecho de apreciar y valorar el esfuerzo, el trabajo que se hace, ¿no? Entonces dice: a los que trabajan entre vosotros y os presiden. Ahí la palabra presiden es proistemi, implica el hecho de los que dirigen. Y luego dice: y os amonestan. Pero en el Señor, cuando se hace mención en el Señor, quiere decir conforme o de acuerdo a los mandamientos del Señor. ¿Okay? Conforme o de acuerdo a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta es una tarea que implica a todos, que no solamente los miembros deben de reconocer la labor, el trabajo, por ejemplo, de los ancianos o del ministro, sino que aún también los ancianos y los ministros deben de reconocer a aquellos que trabajan también, que nos servimos los unos a los otros. Tan importante es la labor, el trabajo, como aquel que hace el aseo, como el que predica. ¿Sí me explico? Okay. Entonces, ciertamente hay un reconocimiento de apreciar y de valorar el trabajo, pero a veces estas cosas no se llevan a cabo. Okay. Sin embargo, precisamente cuando estas cosas a veces no suceden, a veces no pasan, a veces por ejemplo, como para uno, a veces es bueno, a veces uno se siente bien que uno le digan: hermano, estuvo excelente la predicación, estuvo muy bueno el sermón, y eso a nosotros nos ayuda. Pero más que todo, al menos en mi persona, voy a hablar en cuanto a mi persona, yo preferiría mucho más, no tanto que le guste, sino más que todo que le haya sido de edificación. Porque a veces dice eso: hombre, estuvo tremendo el sermón. Oh, sí. Y le preguntan: ¿y de qué se trató? No sé, pero estuvo bien bueno, ¿verdad? No sé, pero estuvo bien bueno. ¿Cómo que no vas a saber, hombre? Okay. No, la cuestión es que sea edificante, que diga: hermano, el tema me edificó mucho. Qué bueno, gloria a Dios por ello. Okay. Esa es la idea, que el tema edifique a la iglesia en el temor a nuestro Dios. Okay.
Pero precisamente la recompensa en sí, hermanos, y esto es para todos nosotros, la recompensa que todos nosotros debemos de aspirar, de desear en sí, es la que está en el cielo. Es la que Dios nos va a dar. ¿Ok? De hecho, déjame ver en Santiago, no sé si sea Santiago, sí, es Santiago, o Primera de Pedro, déjeme ver. Cuando Él los exalte, dice, es Santiago capítulo 4, versículo 10. Santiago 4, versículo 10. ¿Qué es lo que dice, hermanos? ¿Quién lo tiene? Que quiera la lectura. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Mi hermanita, perdón, es Santiago capítulo 4, versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Humillados, ¿ante quién? ¿Y qué dice? ¿Cuál es la promesa? Él os exaltará, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Dice ahí? ¿No dice su tiempo? Y Él los exaltará. Ok, bien. Ok. Entonces, ¿quién es el que cuando habla de exaltar, hermanos, implica el hecho de poner muy en alto? ¿Okay? De ponernos en un lugar de reconocimiento, de honorabilidad, de respeto. ¿Se acuerdan? ¿Cómo es que Dios se expresaba de su siervo Job? ¿Cómo se expresaba nuestro Dios, el siervo Job? Con Satanás. ¿No has considerado mi siervo Job, varón qué? Recto, justo, santo, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Ok? ¿Qué era lo que estaba haciendo Dios con Job? Lo estaba exaltando. ¿Ok? Imagínense que Dios hable así de nosotros, hermanos. Pero dejemos que sea Dios quien lo haga. Porque cuando uno lo hace en su persona, eso ya es, ¿qué? Vanagloria. ¿Okay? ¿Se acuerdan de aquel publicano y aquel fariseo que entraron al templo a orar, verdad? Yo diezmo 2 veces, hago esto, hago aquello, hago lo otro. Estaba exaltándose a sí mismo. ¿Okay? No, el Señor lo va a hacer, pero a su tiempo, ¿ok? Y a su momento, y a veces hasta en situaciones, hermanos, que a veces no nos va a gustar. Porque ¿cómo fue que el Padre exaltó al Hijo? ¿En dónde lo puso? En un lugar muy alto. Y en donde en ese lugar el Hijo iba a revelar ¿qué? La gloria y el poder de su Padre. Precisamente, hermanos, a veces todo el sufrimiento, todo el dolor, todo el sacrificio, cuando lo estamos viviendo es para la honra y gloria de nuestro Dios. Que no se nos olvide. Porque en algún momento podemos vernos así. ¿Okay? Mas sin embargo, recuerden que al final Dios es el que nos va a recompensar grandemente. Por eso en Primera de Corintios capítulo 15 nos dice el Señor, el trabajo en el Señor no es en vano. ¿Ok? Primera de Corintios 15, versículo 58. ¿Qué significa? ¿Qué dice ahí, hermanos? Primera de Corintios 15, versículo 58.
hermanos míos, amados, estad firmes y contentos, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bien, okay. Cuando dice precisamente, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Okay. Eso es lo que significa, hermanos. El estar firme no implica una posición inestática o estática. Una posición, ciertamente debemos de mantenernos firmes en nuestra fe, en nuestra convicción, en nuestra esperanza. Pero a la vez, hermanos, también es una firmeza que nos mantengamos, es una, ¿cómo le podría decir? Una firmeza que está a la vez activa. Que ciertamente nos mantenemos firmes, por ejemplo, nos mantenemos firmes en la fe, obedeciendo a la palabra de Dios. Nos mantenemos firmes en la fe, haciendo la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Ok? Obrando conforme a los mandamientos de Dios. Por eso dice firmes y constantes. La constancia, hermanos. El ser consistentes. Y eso, hermanos, pone en manifiesto, pone en evidencia nuestra fe y nuestra convicción en Dios al estar activos. Por eso dice el texto, ¿okay? Creciendo en la obra del Señor siempre. Y hay una versión, en la versión de las Américas, dice abundando. Porque ¿qué es crecimiento, hermanos? Es abundancia. Es como cuando usted tiene un vaso vacío y le echa agua, ¿ok? ¿Qué va pasando con el líquido? Al estarlo llenando, se va acumulando, se va llenando. Eso es abundancia. Pero aun cuando el líquido rebasa el límite del vaso, eso ya está desbordándose, eso ya es abundancia. ¿Okay? Por eso dice abundando. ¿Okay? En la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo, es decir, teniendo siempre en mente, siempre en cuenta que nuestro trabajo en el Señor no es algo inútil. Para mucha gente, hermanos, que no conoce a Dios, que no conoce su voluntad, el simple hecho de que usted esté aquí, esto ya es fanatismo. O es pérdida de tiempo. Para mucha gente es mucho más preferible estar trabajando, estar haciendo otras actividades de provecho, que estar aquí estudiando la palabra de nuestro Dios o adorando a nuestro Dios. Por eso, ciertamente Dios es un Dios justo y Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2, versículo 6. Pero nosotros también es momento, porque todos nosotros, hermanos, nos vimos beneficiados por la misericordia de Dios. Cuando se habla de que a unos llamó a la como decía ahí el texto en Mateo 20, a la primera hora, ¿okay? Primero a unos a las 6 de la mañana y después a las 9, después a las 12, ¿okay? Algunos los consideran como las etapas de la vida: la era patriarcal, la era mosaica, la era cristiana, el tiempo en que nació el Señor, que vino el Señor, ¿okay? Y ya todos a la última hora, ¿okay? Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo, y saliendo cerca de la hora undécima, ¿okay? Ya estamos hablando prácticamente como la hora a las 5 de la tarde, ¿okay? Aproximadamente, ya para culminar el día, para terminar el día, contrató a otros, a esos que casi ni trabajaron, hermanos, se les dio ¿qué? Lo mismo, ¿ok?
Y hemos señalado en cuanto a lo que es la misericordia, eleos, la manifestación externa de la bondad de Dios hacia los afligidos, hacia los atribulados. Lo increíble del asunto es de que muchos de los que fueron llamados a esa hora no dijeron, no, pues ya para qué, si ya se va a acabar el día, ¿qué tanto nos puede pagar? ¿Qué tanto podemos recibir si ya va a ser casi nada? ¿Por qué fueron? Gente que estaba en la desesperanza, gente que estaba en la miseria, dijo, lo que caiga es bueno. Ya lo que caiga es bueno. Ellos nunca se esperaron de que iban a recibir algo mucho más de lo que merecían. Y fueron grandemente bendecidos por nuestro Dios. Por eso a veces hablamos, ciertamente, yo he visto sí videos en donde personas que están en el hospital y que están lisiados y que son personas de 80 años, de 75 o de 85 años, que escuchan el Evangelio, que todavía tienen su capacidad mental, para oír y para entender y razonar, se les predica el Evangelio, creen, hermanos, están en la última etapa de su vida y conocen la esperanza, la fe del Señor, y quieren ponerse a cuentas con Dios y creen, ¿no? Y gracias a Dios por el tiempo que me permitió, y son bautizados, y la recompensa después fallecen y se van con la recompensa, y eso es algo maravilloso. Les hablaba hace tiempo precisamente acerca de una hermana nuestra en la fe, Gaudencia Mesa, ahí en la Noroeste. No sé si se acuerdan, nuestro hermano Jorge, nuestra hermana Berta, que antes de bautizarse se estuvo reuniendo con nosotros como aproximadamente durante 10 años, y hasta que se bautizó. Y en ese mismo año, un accidente aquí en Fort Worth, una persona que se robó un vehículo, una camioneta, chocó su carro, y ella en el accidente murió al instante. Y tenía como, creo yo que ni medio año de haberse convertido. Uno nunca sabe. Por eso, qué tan importante es que nosotros valoremos lo que Dios ha hecho por nosotros y para nosotros. La misericordia de Dios nos compromete a obrar conforme a la misericordia. Cuando el Señor nos dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, bienaventurados los misericordiosos. Mateo capítulo 5, versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, dice, porque ellos alcanzarán, ¿qué, hermanos? Misericordia. Pero cuando dice bienaventurados los misericordiosos, ¿qué implica esto? ¿Cómo fue que Dios mostró su misericordia con nosotros? ¿Cómo fue? Amén. Pensando en qué? En nuestra desgracia, en nuestra desdicha, pensando en nuestro bienestar, haciendo a un lado, hermanos, haciendo a un lado nuestros pecados, no tomando en cuenta nuestros pecados, en el sentido de que no tuviésemos pecado. Sí teníamos pecado, no los consideró en base a que
si Dios en su justicia los hubiera considerado, ¿cuál era nuestra paga? La muerte. ¿Okay? La muerte. Pero Dios primeramente, antes de tomar en cuenta nuestros pecados, Él nos dio la oportunidad de reconciliarlos con Él, ofreciéndonos precisamente el perdón de todos nuestros pecados mediante Cristo mismo. Por eso Pablo decía: pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Okay? Entonces, tanto el amor de Dios como la gracia, como la misericordia de Dios, nos compromete a todos nosotros a obrar conforme a la misericordia de Dios. Por eso dice: bienaventurados los que misericordiosos. ¿Sabe que yo una vez, yo en lo personal di este tema, hermanos, y lo titulé hablando de todas también de las bienaventuranzas? A ver si Dios nos permite el tiempo y la bendición, podemos estudiarlas también después. Pero yo estas las consideré como las llaves de la felicidad. ¿Okay? Las llaves de la felicidad que viene de Dios. Porque cuando dice bienaventurados, esa palabra bienaventurados es Macarius. ¿Has escuchado ese nombre, Macario? ¿Verdad? Macarius. ¿Ok? Que implica doblemente feliz. No sé si lleva acento. Doblemente feliz. ¿Okay? Bienaventurados, Macarius. ¿Okay? Doblemente feliz. Dichoso. Dichoso es aquel, ¿okay?, que practica la misericordia de Dios. Aquel que manifiesta el amor de Dios, no solamente para con Dios. No es cuestión aquí, ciertamente primero tenemos que hacerlo con Dios. ¿Cómo? Que dice el Señor en Juan capítulo 14 versículo 15: si me amáis, guarda mis mandamientos. Mostrarle nuestro amor a Dios, que le amamos realmente obedeciendo a sus mandamientos, obedeciendo a su palabra, haciendo su voluntad, y no solamente un mero sentir. Es que yo amo mucho a mi Dios, yo sé que Él me ama, y etcétera, etcétera. Sí, pero ¿cómo le demuestras tu amor a Dios? Dios no es un Dios de palabras solamente. Dios mostró su amor, ¿con qué? Con hechos reales y verdaderos. Y eso es lo que Dios pide también. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de ¿qué? De hecho y en verdad. Pero si en verdad amamos a Dios, vamos a obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Por eso nos habla cuando habla por ejemplo, de la religión, hermanos, en Santiago capítulo 1, versículo 27, lea conmigo la palabra, Santiago 1, versículo 27. ¿Qué dice? La religión pura y sin mácula delante de Dios es el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha delante del mundo. Muy bien. La religión, ¿ok? Tanto has escuchado, estaba escuchando precisamente a un pastor joven diciendo que la religión la inventaron los hombres para poder de alguna manera manipular la mente de las personas, infundiéndoles temor al pecado,
infundiéndoles culpabilidad, haciéndolos sentir culpables, personas desgraciadas, ¿ok? Y que todo eso lo inventaron para aprovecharse de una mente débil de las personas. Dice, pero la religión la inventaron los hombres. Digo, pobre hombre que está carente completamente del conocimiento de Dios. Lo que es hablar de las cosas de Dios, hermanos, con tanta ignorancia que... ¿Sabe lo que significa blasfemia, hermanos? Literalmente, ¿sabe lo que significa blasfemia? Hablar torpe. ¿Okay? Y esto da a referencia a la cuestión cuando, por ejemplo, cuando alguna persona tiene problemas con sus cuerdas vocales y no puede articular bien palabra, literalmente es hablar torpe, pero por una deficiencia corporal. Figurativamente hace alusión o referencia, hermanos, a una persona que habla tonterías, que habla mal de Dios. Okay. Okay. Que está falto de conocimiento. Aquí nos habla de lo que es la religión. Hermano Jorge, ¿levantó la mano? Sí, ¿Sí, hermano? Cuando dice la blasfemia contra el Espíritu Santo, Ajá. no tiene perdón en esta vida ni en la venidera, algo así. ¿Cierto? Literalmente. Por ejemplo, era cuando nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo milagros y los judíos atribuían esos milagros al poder de Satanás y no al poder de Dios. El Señor hacía esas manifestaciones a través del poder del Espíritu Santo. Okay. Entonces, al ellos atribuirle esas señales, evidencias al poder de Satanás, estaban hablando torpemente. Ahora, si las personas no se arrepienten de eso, ya no va a haber perdón para ellos. Muchos hablaron blasfemias, Señor, y muchos se arrepintieron en el día del Pentecostés, cuando se les predicó el Evangelio. Okay. Pero como esta es la última era, todo aquel que habla en contra del Espíritu, prácticamente su pecado no le será perdonado. Okay. Bueno, el punto es precisamente cuando se habla de la religión, la palabra original en el griego, hermanos, que se empleó es treskeia, e implica precisamente una devoción a Dios. Es la devoción a Dios. Oigan bien, déjame la pongo aquí. Devoción a Dios, pero es mediante un servicio externo. Mediante un servicio externo. Por eso la misma Escritura nos especifica, nos aclara cuando dice la religión pura y sin mácula. Sin mácula es decir sin mancha. Eso es lo que significa sin mácula, sin mancha. ¿Ok? La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál es? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. No es cuestión solamente de ir y conocer sus atribulaciones, sus aflicciones, sino de asistirles, ayudarles en sus aflicciones, proveyéndoles lo que necesitan. Y coma, dice, y añade, y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué significa esto? Usted sabe lo que es el altruismo. Una persona que es altruista, ¿sabe? ¿Vale? Alguien que ayuda, hermano, hace esa actividad de ayudar a los demás. Exactamente. Personas que se preocupan por el bienestar de los desamparados, de los atribulados, de los afligidos, de los hambrientos. Muchas personas, por ejemplo, que llegan a tener mucho dinero, hacen o crean, ¿cómo le llaman? Centros de beneficencia, o ¿cómo le llaman?
donación y ayudan a niños en África y en otras partes del mundo. Les hacen escuelas, les hacen viviendas, comida, etcétera, 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 ¿ok? Pero algunos, por cuestiones de que para que no pagar más taxas, pues lo emplean en eso. O sea, son cosas, no hay que están implicadas, ¿ok? Pero si otras personas, bueno, lo hacen con un corazón sincero, honesto y bueno, ¿ok? Sin embargo, ¿sabía usted que nuestro Señor Jesucristo fue un gran altruista? ¿Qué era lo que hacía el Señor en su ministerio? No le dio de comer a como a 5,000 o como a 3,000. No sanaba a enfermos. A muchos enfermos sanó. A muchos poseídos por los demonios los liberó. O sea, el Señor hizo un bien tremendo aquí en la tierra. Pero no solamente se dedicó a practicar un altruismo genuino y verdadero, sino aún todavía que era lo que impartía, que era lo que daba. La vida eterna. La palabra. Compartía su palabra. ¿Okay? Aparte de eso, o sea, hacía el bien, impartía, daba la enseñanza de su Padre, pero lo más difícil, mantenerse sin mancha. Por eso cuando dice ahí, hermanos, y guardarse sin mancha ¿de qué? Del mundo. ¿Qué significa eso? Guardar. ¿Qué es la mancha? El pecado mismo. ¿Ok? El pecado mismo. ¿Ok? Por eso nosotros como cristianos, les decía, la misericordia nos compromete a obrar ¿cómo? Conforme a esto. ¿Okay? Anteriormente le decía las labores que tiene la iglesia, labores generales como lo que es la evangelización, la comunión, la adoración, la edificación y por último decíamos la benevolencia. Nosotros como cristianos también tenemos que practicar el altruismo, haciendo el bien. Por eso Pablo mismo decía, mire, en Gálatas capítulo 6, y a veces me cuesta trabajo también, a veces escuchar hermanos decir, que a veces un hermano de una congregación me habló para decirme de que querían asistir a ayudar a una familia que acaba de llegar del extranjero y estaban aquí en Estados Unidos y pues que los pobres pues no tenían vivienda y no hallaban dónde quedarse. Y les querían asistir a ayudar, que les iban a dar hospedaje, en lo que conseguía el padre de familia trabajo, pues le querían asistir, ayudarle con comida, etcétera. Okay, y si queremos ayudarles, pues la hermandad le está ayudando en base a lo que ellos pueden, pero también queremos ayudarle de la ofrenda. Dice, pero un hermano dijo que la ofrenda no se toca, que es únicamente para el uso exclusivo de los santos. Échate ese trompo en la uña. ¿Y dónde dice eso? Que es para el uso exclusivo de los santos. Y le aplican 1 Corintios capítulo 16, en cuanto a la ofrenda para los santos, vosotros también habiendo apartado. Está totalmente fuera de contexto, hermanos. Que ciertamente, tomando en cuenta ese contexto, se iba a levantar un donativo, una ofrenda de amor. Esa ofrenda para los santos era para la iglesia de Cristo en Jerusalén, que en aquel tiempo estaba pasando por hambre. ¿Okay? Por hambre. Entonces, no era en sí de que la ofrenda es para el uso exclusivo. ¿Fue exclusivo Cristo, hermanos, para su pueblo? Si el Señor hubiera sido exclusivo para el pueblo judío, ¿qué esperanza hubiéramos tenido usted y yo? ¿Qué esperanza? ¿Okay? Ninguna. Por eso Pablo dice en Gálatas 6, Gálatas 6, versículo 7 en adelante, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer ¿qué? De hacer el bien, porque a su tiempo, ¿qué dice? Segaremos. Hay promesa, hermanos, de bendición, ¿ok? Dice, porque a su tiempo segaremos si no desmayemos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien únicamente a los judíos, únicamente a los cristianos. Dice así. Dice un pasaje, hermano, que sí pueden, a veces lo confunden también cuando dicen que primero los de la familia. Ajá. ¿Verdad? Pero eso es, si uno deja la familia por ir a ayudar a otros, pues nada está haciendo también. ¿Entienden? Por eso es que lo ponen, pero no es que, no, solo los de aquí, no, eso no es así. Es cierto. Yo lo digo que si hacéis con lo que conoces, si hacéis con tus amigos, si hacéis con tu familia. Exacto, exacto. Si aún tenemos que hacerle el bien a nuestros enemigos, hermanos, ¿qué mérito tenéis? Dice el Señor. Si haces el bien a los que os aman y os quieren, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el mérito aquí? Por eso aquí dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ciertamente, hay una prioridad, Es que pero lo que pasa es que se descontrolan y uno se va de un lado para otro. La cosa es que tiene que venir ordenadamente las cosas, ¿me entiendes? ajá, así es, mis hermanos. Pero el punto es este, ¿ok? El punto es este. Acuérdense que estamos tratando lo que es la misericordia. Dios mostró su misericordia y esto nos compromete a nosotros también a obrar conforme a la misericordia de nuestro Dios, no haciendo acepción de personas, porque Dios no hace excepción de personas, ¿okay? Haciéndolo conforme a la voluntad de nuestro Dios. Yo al hermano que me preguntó esto y me pidió consejo, le dije, lo que sí hay que ser sabios para hacer el bien, ¿okay? Hay que ser sabios para hacer el bien. Okay. Procurarle asistir en lo que es meramente prioridad, ya lo demás, bueno, vendrá, pero lo importante, hermanos, es ser sabios, ¿okay? Y la recompensa vendrá, hermanos. La bendición de Dios vendrá, siempre y cuando obramos conforme a la misericordia de nuestro Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tomarnos un receso, un descanso, luego rezamos a la adoración a nuestro Dios.